A las 4:30 de la madrugada, ya no quedaba ni rastro del cura. Me sentí mucho mejor. Siempre me sucedía después. Matar me hace sentir bien. Desata los nudos de los oscuros meandros del querido Goku. Es como una dulce liberación, un escape necesario de todas las pequeñas válvulas hidráulicas que hay dentro. Me gusta mi trabajo. Lamento que esto pueda molestarles. Lo lamento mucho, de verdad. Pero así es. Y no se trata de matar de cualquier manera, no. Tiene que hacerse en el momento adecuado, del modo adecuado y con el compañero adecuado. Complejo, pero imprescindible. Y siempre resulta un poco agotador. Estaba cansado, pero la tensión de la semana anterior había desaparecido. La fría voz del oscuro pasajero se había callado, y podía volver a ser yo mismo. Goku el raro, el curioso, feliz y afortunado, muerto por dentro. Ya no era Goku el del cuchillo, Goku el vengador. No, hasta la próxima. Devolví todos los cuerpos al huerto acompañados de un nuevo vecino y limpié aquella casa ruinosa tan bien como pude. Metí mis cosas en el coche del cura y me dirigí hacia el sur, en dirección al pequeño canal donde había dejado mi lancha, una Waler de 17 pies, de poco calado y con un buen motor. Empujé el coche al canal detrás de la lancha y subí a bordo. Observé cómo el coche desaparecía. Después arranqué el fueraborda y salí del canal, poniendo rumbo al norte por la bahía. El sol despuntaba dejando ver su brillo. Puse mi mejor cara de felicidad. Solo era otro pescador que vuelve a casa de madrugada. ¿Alguien quiere un pargo colorado? A las 6:30 ya estaba en mi apartamento de Coconut Grove. Saqué la lámina del bolsillo, una simple tira de cristal pulido con una única gota de la sangre del cura en el centro. Limpia y bonita, ya seca, y lista para colocarla en la platina del microscopio cuando tuviera ganas de recordar. Coloqué la tira junto al resto. 36 pulcras gotas de sangre seca. Me di una ducha extra larga, dejando que el agua muy caliente se llevara con ella los últimos restos de tensión y deshiciera los nudos de los músculos, borrando los últimos vestigios del persistente olor a cura y al huerto de aquella casa junto a la ciénaga. Niños. Debería haberle matado 2 veces. Fuera lo que me ha hecho tal y como soy, me dejó hueco, vacío por dentro, incapaz de sentir. No me parece un gran problema. Estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente tiende a hacer mucho teatro en sus contactos sociales cotidianos. Yo los finjo todos. Los finjo muy bien, y los sentimientos nunca aparecen. Pero me gustan los niños. Nunca podría tenerlos, ya que la idea del sexo simplemente no existe. Imagínense haciendo esas cosas, ¿cómo pueden? ¿Dónde queda el sentido de la dignidad? Pero los niños son algo especial. El padre Donovan merecía morir. Su muerte cumplía los requisitos del código de Bardock, amén de satisfacer al oscuro pasajero. A las 7:15 de nuevo me sentí limpio. Tomé café y cereales y me fui al trabajo. El edificio donde trabajo es uno de esos bloques grandes y modernos, blanco, con mucho cristal, y cerca del aeropuerto. Mi laboratorio está en el segundo piso, en la parte trasera. Tengo un despacho pequeño contiguo al laboratorio. No puede llamársele despacho propiamente, pero es mío, un cubículo junto al laboratorio principal de muestras de sangre. Todo mío, no hay nadie que pueda entrar, nadie con quien compartirlo, nadie que desbarajuste mis cosas. Una mesa con una silla, y otra silla para las visitas, siempre y cuando no sean muy corpulentas. Ordenador, estante, archivador. Teléfono. Contestador automático. Un contestador automático cuya luz parpadeaba cuando entré. Tener un mensaje no es algo que me suceda todos los días. Por alguna razón hay muy pocas personas en el mundo que crean tener algo que decir a un analista de restos de sangre durante el horario de trabajo. Una de las pocas personas que suele tener algo que decirme es Deborah Morgan, mi hermana de leche. De la poli, como su padre. El mensaje era suyo. Apreté el botón y oí una débil música tejana, seguida por la voz de Deborah. Goku, por favor, ven en cuanto llegues. Estoy en el lugar de un crimen en Tamiami Trail, en el motel Cacique. Una pausa. La oí poner una mano sobre el receptor del teléfono mientras hablaba con alguien. Después se oyó otra ráfaga de música mexicana y volvió a ponerse al aparato. ¿Puedes venir enseguida?
Por favor, Goku. Había colgado. No tengo familia. Bueno, al menos por lo que yo sé. Supongo que debe de haber gente por ahí que lleva material genético parecido al mío, claro. Los compadezco. Pero no los conozco. No lo he intentado, ni ellos tampoco han intentado buscarme. Fui adoptado, criado por Bardock y Doris Morgan, los padres de Débora. Y, teniendo en cuenta lo que soy, podemos decir que hicieron un trabajo estupendo conmigo, ¿no creen? Los dos han fallecido ya. De modo que Deb es la única persona del mundo a quien le importa una mierda si estoy vivo o muerto. Y, por alguna razón que no logro comprender, en realidad me prefiere vivo. Creo que es todo un detalle, y si fuera capaz de sentir algo por alguien, lo sentiría por Deb, seguro. Así que hice lo que me pedía. Saqué el coche del aparcamiento de Metrodade y me metí por Turnpike, que me condujo hacia el sur, a la parte de Tamiami Trail que alberga el Motel Cacique y a varios centenares de hermanos y hermanas de este. A su modo es el paraíso. Sobre todo si eres una cucaracha. Filas interminables de edificios que se las apañan para brillar y acumular polvo al mismo tiempo. Neones relucientes sobre estructuras antiguas, escuálidas y putrefactas. Si no vas allí de noche, no vas nunca. Porque contemplar este tipo de lugares a la luz del día es ver la letra pequeña de nuestro pobre contrato con la vida. Todas las ciudades importantes tienen una zona como esta. Si un enano calvo en un estado avanzado de lepra quiere acostarse con un canguro y un coro de adolescentes, seguro que hallará el camino hasta aquí y alquilará una habitación. Cuando haya terminado, tal vez lleve a todo el grupo al bar de al lado, a tomar una taza de café cubano y un sándwich medianoche. A nadie le importará, siempre y cuando deje propina. Débora había pasado mucho tiempo por allí últimamente. Lo afirma ella, no yo. Parecía un lugar ideal para ir si eres poli y deseas aumentar las probabilidades estadísticas de atrapar a alguien haciendo algo realmente malo. Débora no lo veía así. Quizá porque estaba en la brigada antivicio. Una chica atractiva que está en la brigada antivicio en Tamiami Trail suele acabar haciendo de anzuelo, en la calle, casi desnuda, para atrapar a hombres que anden a la casa de sexo. Débora lo odiaba. La prostitución solo le interesaba desde una perspectiva sociológica. No creía que cazar a esos tipos fuera luchar de verdad contra el crimen. Y, aunque eso solo lo sabía yo, también odiaba todo lo que daba mayor énfasis a su feminidad y realzaba su exuberante figura. Quería ser poli. No era culpa suya que su aspecto recordara más al de la chica de las páginas centrales de una revista masculina. Y mientras entraba en el aparcamiento que unía al cacique con su vecino, el café cubano de Tito, observé que aquel día su ropa realzaba su exuberante figura más que nunca. Llevaba un top ajustado color rosa neón, shorts elásticos, medias negras de red y tacones de aguja. Todo directamente sacado de la tienda de disfraces para putas de Hollywood en 3D. Hace unos años llegó a oídos de alguien de la brigada antivicio que los chulos se reían de ellos por la calle. Según parece, los polis de antivicio, mayoritariamente hombres, escogían el atuendo para las agentes que debían actuar de señuelo. Dicha lección de vestuario mostraba muchas cosas sobre las perversiones sexuales de la policía, pero no se parecía mucho a lo que lleva una puta. De modo que cualquiera podía adivinar cuál de aquellas chicas nuevas llevaba una placa y un revólver en el bolso. Tras ese soplo, los polis de antivicio empezaron a insistir en que las chicas que fueran de incógnito eligieran su propio uniforme de trabajo. Al fin y al cabo, los trapos son cosa de chicas, ¿no? Tal vez de la mayoría de chicas, sí. Pero no en el caso de Débora. La única prenda en la que siempre se ha sentido cómoda son los tejanos. Deberían haber visto lo que quería ponerse para el baile de graduación. Y ahora mismo, la verdad es que nunca había visto a una mujer guapa vestida con un traje tan provocativo que resultara menos atractiva sexualmente que Deb. Pero destacaba. Estaba controlando a la multitud, con la placa colgando del top ajustado. Resultaba más visible que el medio kilómetro de cinta amarilla que delimitaba el lugar, más que los 3 coches patrulla aparcados con las luces centelleando. El ajustado top rosa sofocaba cualquier otra luz.
Estaba a un lado del aparcamiento, manteniendo a una creciente multitud alejada de los técnicos de laboratorio que husmeaban en torno al contenedor de basura de la cafetería. Me alegré de que no me hubieran asignado el caso. El hedor se extendía más allá de los límites del aparcamiento y se metía por la ventanilla del coche. Una fetidez oscura de desechos de borra de café cubano, mezclada con fruta pasada y carne rancia de cerdo. El poli que había a la entrada del aparcamiento era alguien a quien conocía. Me hizo señas para que entrara y me abrí paso hasta él. Dije mientras pasaba entre la gente. Bonito traje. No deja mucho para la imaginación, ¿no crees? Vete a la mierda, dijo ella, y enrojeció. Toda una visión en un poli adulto. Han encontrado a otra puta. Al menos creen que lo es. No resulta fácil saberlo con lo que queda de ella. Es la tercera en los últimos 5 meses, dije. La quinta, corrigió Deb. Hubo 2 más en Broward. Sacudió la cabeza. Y esos idiotas siguen empeñados en decir que oficialmente no hay conexión. Implicaría un montón de trabajo burocrático, dije, con ganas de ser útil. Deb me lanzó una mirada desdeñosa. ¿Y qué me dices de un poco de trabajo policial básico, joder? Hasta un imbécil podría ver que esas muertes están relacionadas, exclamó con un leve estremecimiento. La miré, atónito. Era una poli, hija de un poli. Las cosas no la molestaban. Cuando era novata y los tíos más antiguos le gastaban bromas, mostrándole los cuerpos descompuestos que aparecen todos los días por Miami, para hacerle vomitar la comida, ella ni siquiera parpadeaba. No había espectáculo que la impresionara. Lo había visto todo. Y ahí estaba, con su pasado, con su nuevo top. Pero este crimen la hacía estremecer. Interesante. ¿Este es especial, no? Pregunté. Este cae en mi campo de actuación, por las putas. Me señaló con un dedo. Y eso quiere decir que tengo la oportunidad de meterme en él, destacar y forzar de una vez el traslado a la brigada de homicidios. Le brindé mi sonrisa de felicidad. Ambiciosa, Débora. Por supuesto, dijo ella. Quiero salir de antivicio y de este traje sexy. Quiero entrar en homicidios, Goku, y este podría ser el billete. Con un poco de suerte, hizo una pausa. Y después dijo algo totalmente alucinante. Por favor, Goku, ayúdame. Odio todo esto. Por favor, Débora. Me estás pidiendo por favor. ¿Sabes lo nervioso que eso me pone? Corta el rollo, Goku. Pero Débora, de verdad, que cortes, te he dicho. ¿Me ayudarás o no? Cuando se ponía así, con ese inusual e inaudito por favor flotando en el aire, ¿qué otra cosa podía decirle? Claro que sí, Deb. Ya lo sabes. Me miró con dureza, retirando el por favor. No lo sé, Goku. Contigo nunca se sabe. Claro que voy a ayudarte, Deb, repetí, intentando sonar ofendido. Y fingiendo muy bien la pose de alguien con la dignidad ofendida, me dirigí al contenedor, rodeado por el resto de ratas de laboratorio. Camilla Fig estaba arrastrándose entre la basura en busca de huellas dactilares. Era una mujer robusta de unos 35 años y pelo corto, que nunca se había mostrado muy receptiva a mis más volátiles y encantadores halagos. Pero en cuanto me vio, se puso de rodillas, enrojeció, y vio cómo me alejaba sin decir nada. Siempre hacía lo mismo. Me miraba y se ruborizaba. Sentado sobre una caja de cartón de leche volcada en el extremo más alejado del contenedor estaba Vince Masuoka, hurgando en un montón de desperdicios. Era medio japonés y solía bromear con que de esa mitad había sacado su corta estatura. Bueno, él decía que era broma. Había algo ligeramente raro en la brillante sonrisa asiática de Vince. Como si hubiera aprendido a sonreír gracias a un libro de fotos. Nadie se enfadaba con él, ni siquiera cuando contaba los obligados chistes de mal gusto al resto de policías. Tampoco se reía nadie, pero eso no lo detenía. Seguía haciendo todos los gestos rituales correctos, pero siempre parecía falso. Me dije que por eso me gustaba. Otro que fingía ser humano, como yo. Bueno, Goku, dijo Vince sin levantar la cabeza. ¿Qué te trae por aquí? Vine a ver cómo trabajan los expertos de verdad en una atmósfera altamente profesional, dije. ¿Has visto alguno? Ja, ja, dijo él.
Se suponía que era una risa, pero era aún más falsa que su sonrisa. Debes de pensar que estás en Boston. Encontró algo y lo sacó a la luz, entrecerrando los ojos. Ahora en serio, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no iba a venir, Vince? Dije, intentando dar a mi tono una nota de indignación. Es el lugar de un crimen, ¿no? Analizas muestras de sangre, dijo él, tirando al suelo lo que fuera que estuviera mirando y buscando otra cosa. Ya lo sé. Me miró con la mayor y más falsa de sus sonrisas. Aquí no hay sangre, Goku. Eso me desconcertó. ¿Qué quieres decir? No hay sangre, ni aquí ni en los alrededores, Goku. Ni una gota. Lo más raro que hayas visto nunca, dijo él. Ni una gota. Podía oír esa frase retumbando en mi cabeza, cada vez más fuerte. Ni una gota de esa cosa caliente, pegajosa, sucia y desagradable llamada sangre. No había muestras. Ni manchas. Ni siquiera una gota de sangre. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Parecía la pieza que faltaba, algo que ignoraba que estuviera incompleto. No pretendo comprender qué hay entre Goku y la sangre. Solo pensar en ella me produce dentera, y, sin embargo, pese a eso, la he convertido en mi carrera, mi objeto de estudio y parte de mi trabajo de verdad. Resulta obvio que hay algo muy profundo ahí, pero me resulta difícil mantener el interés. Soy lo que soy, y no hace una noche perfecta para diseccionar a un asesino de niños. Pero esto, ¿estás bien, Goku? Preguntó Vince. Estoy genial. ¿Cómo lo hace? Depende. Miré a Vince. Tenía la vista fija en unos desechos de borra de café y los esparcía con cuidado con el dedo enfundado en un guante. ¿De qué depende, Vince? De quién sea él y de lo que esté haciendo, contestó. Ja, ja. Sacudí la cabeza. A veces te esfuerzas demasiado para ser inescrutable, dije. ¿Cómo se libra el asesino de la sangre? Es pronto para decirlo. No hemos encontrado ni rastro. Y el cuerpo no está en muy buena forma que digamos, así que resultará difícil encontrar algo. Eso ya no sonaba tan interesante. A mí me gusta dejar un cuerpo limpio. Sin prisas, sin manchas, sin sangre que chorree. Si el asesino era solo otro perro despedazando un hueso, ya no me interesaba para nada. Respiré algo más tranquilo. ¿Y el cadáver? Pregunté a Vince. Sacudió la cabeza en dirección a un lugar que quedaba a unos 6 metros. Allí, dijo. Con la Gerta. Oh, no. La Gerta lleva el caso. Volvió a dedicarme su fingida sonrisa. Un asesino con suerte. Miré hacia allí. Un pequeño grupo de gente se había congregado en torno a un montón de bolsas de basura. No lo veo, dije. Allí. En las bolsas. Cada una contiene una parte del cuerpo. Cortó a la víctima a trozos y después las envolvió una por una, como si fueran regalos de Navidad. ¿Habías visto algo así antes? Claro que sí. Yo hago lo mismo.